Padre amado, te damos las gracias por este día de reposo que nos has dado. Te damos las gracias por la infinita misericordia que tienes con cada uno de nosotros y que tu gracia, Señor, nos alcance en tantas y tan distantes lugares, Señor. Agradecemos la disposición del Pastor Braga para impartirnos, Señor, tu palabra. Danos oído atento, una mente clara y que podamos tu mensaje hacer una realidad en nuestras vidas. Que los ejemplos que hemos estado viendo y los que seguiremos viendo de tus hijos tantos años atrás, aún sirvan, Señor, para nosotros y esas profecías podamos hacer la realidad en este tiempo para que tú vengas pronto. Agradecemos lo bueno que eres tú con nosotros, agradecemos la protección que nos das y que tú cuides de cada uno de nosotros y de nuestros familiares. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, chao. Bueno, muy bien, bienvenidos a todos. Yo tengo el micrófono apagado ahora. Muy bien, entonces la semana pasada vimos la parte principal, ¿no?, de cómo Daniel y sus amigos llegan a Babilonia y son invitados por el rey a comer de la comida del rey, a tomar del vino del rey. Fue la primera prueba. Llegados a Babilonia, fue lo primero que pasaron. Y el futuro de ellos colgaba de la decisión que iban a hacer. Humanamente hablando, el tomar la decisión en contra de lo que el rey les ofrecía era suicidio. Se les acababa su futuro. Pero estos muchachos decidieron ser fieles a Dios. Dice el versículo 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, el jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Entonces ahí vemos que el asunto era tres áreas. El hecho de que estaban siendo obligados era una obligación muy simpática, porque el rey les decía: comed de mi comida, era un favor que les daba para ganarle la confianza, era parte de la reeducación que el rey tenía planeado para estos muchachos, el cambio de los nombres, el cambio de su carácter. Entonces estaba la obligación, estaba la violación de la conciencia y la contaminación del cuerpo de ellos. Y que eso traía una violación a la ley de Dios, que muchas veces no lo leemos, no lo vemos como ley, pero es una ley. La ley que gobierna nuestro cuerpo, dice la hermana de White, es tan sagrada como la ley moral, los 10 mandamientos. Entonces, y lo vimos, lo comparamos luego con el vino que Babilonia nos está ofreciendo en estos momentos. Cómo Babilonia ha llenado el mundo de confusión en distintos aspectos, y ahora le está ofreciendo al mundo su hechicería. Y la hechicería, vimos que en el libro de Apocalipsis es el tipo de medicina que Babilonia le ofrece al mundo, que la hace esclava de ella, la hace totalmente dependiente, y le está ofreciendo esto como una salvación, pero si no se toma, entonces todas tus libertades son sacadas. Todas tus libertades son sacadas. Es terrible lo que está ocurriendo. Entonces, vemos aquí el ejemplo de Daniel, que él no esperó ser confrontado por la crisis para hacer una decisión. Ellos hicieron la decisión en el momento que el problema se propuso. Ellos hicieron decisión. No pretendieron algo. Ellos inmediatamente tomaron la decisión de parte de Dios, basado no en ciencia. Ellos no buscaron argumentos científicos para ponerse de parte de Dios. Ellos se pusieron de parte de lo que estaba escrito en la palabra de Dios, que eran las leyes de la salud dadas en el Antiguo Testamento. Entonces eso fue lo que ellos, por lo cual decidieron morir, porque realmente era morir. Ellos no sabían lo que el futuro les deparaba. Muy bien, entonces el versículo 9
viene el milagro, dice, y puso Dios en gracia y en buena voluntad a Daniel con el jefe de los eunucos. Ellos no sabían lo que Dios iba a hacer. Ellos decidieron ser fieles a pesar de las consecuencias. Ellos no sabían que Dios les iba a orar un milagro. Esperaban que Dios se manifestara, pero no sabían. Estuvieron dispuestos a perderlo todo por ser fieles a Dios, y entonces ahí fue cuando Dios intervino. Si ellos hubiesen sido infieles, nunca hubiesen visto a Dios obrar por ellos. Solamente cuando nosotros estamos dispuestos a perder todo por Dios, que Dios interviene y obra en nuestro favor. Versículo 10 entonces. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y que señaló vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los demás muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él el rey de mi cabeza. Entonces aquí tenemos el problema que confronta este hombre. Este hombre confronta el problema de que a él lo pueden matar por tratar de ayudar a Daniel. Entonces el argumento se podría haber presentado: bueno, si tú eres tan cristiano, debieras amar a este hombre y sacrificarte a ti por ayudarlo a él. Entonces, porque eso es uno de los argumentos que se está presentando en este momento para seguir el plan de los gobiernos. No, los cristianos debieran actuar por amor. Pero había una ley más alta, que es nuestra fidelidad a Dios primero. Pero Daniel no ignora la situación en la que este hombre se encuentra. Interesante que la perspectiva que el hombre tiene y que nos muestra la perspectiva del mundo en cuanto a las leyes de salud que Dios le ha dado a su pueblo. El hombre cree de que la comida de Daniel, que si él no come la comida del rey y la bebida del rey, entonces va a parecer más flaco y más pálido. Y que es la perspectiva del mundo. El mundo cree que si nosotros seguimos la reforma pro salud, somos vegetarianos, somos fieles, no comemos lo que ellos comen, entonces preguntan: ¿y de dónde saca proteína? ¿Y de dónde sacan hierro? ¿Cómo se alimentan? El mundo cree de que para poder ser fuertes, para poder ser saludables, tenemos que comer lo que ellos comen. Y tristemente, muchas veces dentro de la iglesia se encuentran ideas similares, que si somos vegetarianos, que si somos veganos, entonces nos vamos a volver débiles. Pero eso no es la realidad. Si seguimos la dieta como Dios la ha dado. Lo opuesto es la realidad. Da mucha más salud y da mucha más energía y fortaleza. Entonces, es interesante la perspectiva de Babilonia. El favor más grande que el rey le puede ofrecer a estos muchachos es darles su comida, pero para el pueblo de Dios, ese es el engaño más grande. Es el peligro más grande. El comer la comida de Babilonia y beber la bebida de Babilonia significa destruir nuestro templo santo. Entonces, Dios le ha dado a su pueblo una dieta, un estilo de vida, que si es seguido, entonces va a ser al pueblo luz, como ya lo vamos a ver en unos minutos. Pero la preocupación de este hombre es una preocupación real. ¿Cómo responde Daniel a esta preocupación? El versículo 11 dice: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Aquí se ve el carácter de estos muchachos. Tienen un carácter en la imagen de Jesús. Ellos no doblan su fidelidad a Dios, no abandonan su fidelidad a Dios para hacerle un favor a este hombre porque lo aman. Ellos
mantienen su fidelidad a Dios, pero consideran la realidad que este hombre no entiende que la dieta de ellos es superior a la dieta de Babilonia. Entonces, ellos le presentan un plan, cooperan con él. No son inflexibles no son irrazonables. Muchas veces consideramos fidelidad el tener una actitud irrazonable, pero no, ellos consideraron la situación de este hombre, entonces le propusieron un plan. Pruébanos por 10 días, velo por ti mismo. Se fijan que no están abandonando su fidelidad a Dios, pero están ayudando al hombre para que el hombre vea evidencias de que no le va a ocurrir nada por ir adelante con este plan. Entonces, Dios no tan solo los pone en favor con este hombre, sino que también les da sabiduría para actuar. Les da sabiduría. Dios les dio discernimiento para ver la verdadera naturaleza del ataque. Dios los pone en favor con este hombre que está a cargo de ellos y les da sabiduría para actuar. Ahora, es bien interesante, la dieta judía no era una dieta vegetariana. La dieta judía, ellos comían carnes limpias, que no era el plan de Dios para su pueblo, era el plan B. Hay 3 tipos de dietas en la Biblia. Está la dieta original, la dieta de Génesis, que es el plan de Dios para su pueblo. Luego viene la dieta permitida, que es el plan B de Dios para su pueblo, que se permite a Noé comer carnes limpias, porque en la situación que se encontraba, la capacidad de comer en forma vegetariana, como lo había hecho hasta entonces, iba a ser muy limitada hasta que se pudieran plantar árboles y todo eso iba a pasar un tiempo. Y luego está la dieta prohibida, que es la dieta pagana, el comer todo aquello que es inmundo. Entonces, Daniel y sus amigos, cuando confrontan el ataque de Babilonia, ellos no vuelven a la dieta judía, a la dieta permitida de carnes limpias, ellos se van a la dieta original y le piden al hombre comer legumbres y tomar agua. Una dieta muy sencilla. ¿Por qué una dieta tan sencilla? Porque ellos necesitan todas sus capacidades mentales y espirituales para no ser vencidos por Babilonia. Ellos saben que van a confrontar tremendas tentaciones, van a confrontar cosas que nunca en su contexto en Israel habrían confrontado. Es algo totalmente nuevo para ellos. Ellos han crecido en un hogar donde se les enseñó a amar y a obedecer a Jehová, un hogar de un estilo de vida muy sencillo, fieles a Dios, y ahora son traídos, sacados de aquello y puestos en la corte del rey. Entonces van a confrontar tremendas tentaciones y ellos necesitan todas sus capacidades mentales y espirituales para no ser vencidos por el enemigo. Entonces, ¿a qué se revierten? Ellos revierten a la dieta original. Y esto es símbolo de que Dios a su pueblo en los tiempos del fin le iba a dar una dieta especial a su remanente, porque recuerden, Daniel y sus amigos son símbolos del remanente, como dijimos la semana pasada, del pueblo de Dios que vive en las horas del juicio. Y aquí se nos muestra claramente la dieta del remanente. La dieta del remanente es una dieta muy sencilla, muy sencilla. Y si nosotros leemos el espíritu de profecía, si leen el libro Consejos sobre Regímenes Alimenticios, se van a dar cuenta. Si leen el libro Ministerio de Curación, Consejos sobre Salud. Saben, yo pensando esto durante la semana, porque se escucha, ¿no?, de que el asunto de la vacuna y todo eso no tiene nada que ver con la marca de la bestia, no tiene nada que ver con la ley de Dios. Y sin embargo, cuando uno entiende de que la hermana de White escribió más en cuanto a la salud de lo que ella escribió en cuanto al sábado.
Entonces eso muestra que para Dios, que el pueblo adventista tomara los consejos de la salud era algo importantísimo, muy importante. Porque Dios la dieta que nos da y el plan para el pueblo adventista es llevarnos de vuelta al origen, a lo original. En el plan de la redención hay etapas y uno va dándose cuenta cómo Dios va obrando por las distintas etapas para restablecer el orden original. Él no lo hace todo de un tirón. Lo hace poco a poco, paso a paso. Y desde el año 1844 en adelante, Dios desea llevarnos de vuelta a la experiencia de Adán y Eva en el jardín. Él desea restablecer totalmente nuestro carácter, desea darnos una comunión muy íntima con Él. Y para eso nos da la dieta original. Y es interesante que confrontamos hoy la misma prueba que confrontaron a Adán y Eva, que Dios dijo, no comas esto y come esto, que fue la prueba primera. Así que el asunto de la dieta es importantísimo, importantísimo. No hay que tomarla en forma liviana, que tristemente en nuestros países la reforma pro salud no se ha predicado como debiera haberse predicado. No se le ha enseñado al pueblo a seguir los consejos del espíritu de profecía en cuanto a cómo cuidar nuestra dieta, vivir nuestra vida, seguir las leyes de la salud. Entonces, bueno, yo crecí por lo menos siguiendo las leyes del plan B, de no comer lo prohibido, de las carnes prohibidas y las carnes limpias. Pero fue un doctor amigo, yo tenía 18 años, cuando un doctor amigo me introdujo al vegetarianismo y no tenía idea yo, porque eran muy pocos los libros de espíritu y profecía que teníamos. Yo había leído los que teníamos el libro El Camino a Cristo, el Conflicto de los Siglos y todo eso, pero no teníamos los testimonios, los consejos. Entonces él me introdujo a eso y plantó la semilla en mí. Yo entonces viajé a Australia y en el año 1989, 1990, se invitó a un pastor americano, pero ¿cómo se llama? De habla hispana, a llevar a cabo una serie de reavivamiento aquí. Por una semana él predicó, un predicador, nunca en mi vida yo había visto nada y nunca he visto nada después de eso. Y el reavivamiento que causó en las iglesias hispanas fue increíble, y entre ellos él predicó la reforma pro salud. Entonces ahí yo tomé mi decisión de ser vegetariano y comencé a estudiar. Compré los libros de Elena de White, comencé a leerlos, a estudiarlos. Y entonces seguí, porque es importante. Parte del mensaje adventista es el enseñar a aquellos que son convertidos a cambiar su estilo de vida, a vivir de acuerdo a los principios. Entonces aquí se ve a estos muchachos que tienen una actitud afable. Ellos tienen una actitud amorosa. Ellos no son fieles con cara de ácido. Ellos son fieles tienen una actitud que gana el corazón de aquellos que están a cargo de ellos. Y esa es la manera que debemos de ser nosotros como pueblo de Dios. Hemos de ser 100% fieles, como Cristo. Nunca vendió ningún principio, pero era amoroso, era paciente, era tierno. Se juntaba con sus enemigos, iba a comer con ellos, nunca vendió ni un principio y sin embargo tenía una actitud ganadora. Y eso es lo que debemos ser como pueblo de Dios. Y es por eso que Daniel puede ganar incluso al rey. Lo trajo a Cristo eventualmente, porque tenía una actitud linda, 100% fiel, pero una actitud tan linda. Y eso es lo que vemos aquí, el verdadero carácter del remanente. Tristemente, muchas veces yo, por ejemplo, cuando fui al colegio de Avondale, que es la universidad adventista acá, y tristemente la experiencia no fue muy linda porque lo que me enseñaban, muchos de las enseñanzas estaban abiertamente en contra de lo que yo ya conocía, porque yo desde los 13 años enseñaba el adventismo, lo estudié por mí mismo, llevaba a cabo, como se llama, seminarios de profecía en el pueblo donde crecí, daba estudios bíblicos, yo aprendí por mí mismo.
lo que nosotros como pueblo creíamos. Y llego al colegio y me enseñaban lo opuesto. Entonces, no estaba convertido y defendía la verdad con el espíritu de Satanás. Si nosotros para defender la verdad tenemos que pelearnos con el pastor, criticar a la asociación y dedicarnos a desparramar ácido por donde vamos, entonces no somos como Jesús. Hemos de aprender a ser como Cristo, fieles, que ni un punto de la verdad la vamos a abandonar, pero amantes, pacientes, caritativos, que las personas se van a traer a nosotros, no las vamos a como un imán, a andarlos echando para lejos de nosotros. Muy bien, versículo 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. ¿Qué confianza tenían estos muchachos? Porque aquí ellos se están poniendo a la merced de este hombre. ¿Por qué? Porque ellos saben que la dieta que Dios ha dado es mucho mejor y que Dios va a añadir su bendición. Estos son unos muchachos, son jóvenes, pero tienen una relación con Dios madura. Ellos tienen una plena fe en su Dios y saben de que Dios los va a bendecir. Entonces luego dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos por 10 días. 10 días. Hicieron un programa de desintoxicación por 10 días. Se sometieron a comer comida sencilla. Él les traía sus lentejas, sus porotos, que en el Medio Oriente eso es comida muy común. Muy común hasta hoy. Ellos comen muchísimas legumbres. A todo lo que es legumbres, vegetales, frutas, verduras, hay en abundancia. Ellos son muy buenos. Aquí en Australia hay mucha gente del Medio Oriente y son muy buenos para comer todo ese tipo de comidas. Entonces, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Literalmente dice que ellos pusieron peso. Estaban los rostros de ellos más rellenitos, dice el hebreo. Habían puesto peso, ahora eso no, pero en esos tiempos el poner peso era hermosura, era señal de salud. Entonces Dios permitió eso para que él viera que, wow, la comida esto es buena. Entonces, claro, tenían el rostro saludable que se ve. Cuando uno come bien, cuando uno vive bien, la salud se ve en el rostro brilla. Yo cuando tuve cáncer en mi pierna y hice 6 meses de tratamiento natural, por 12 meses comí casi todo crudo, la gente me decía, oye, tu rostro pareciera que tienes luz en el rostro. Claro, el rostro comienza a demostrar que estamos saludables. Y entonces 10 días es todo lo que toma. Hace una gran diferencia. Entonces el cuidador queda sorprendido. Ellos han testificado a través de la salud de su fe. Entonces aquí se muestra que el mensaje de la salud es el brazo derecho del mensaje que ellos llevan. Ellos no le hablaron de su Dios, no le hablaron de su fe, ellos le hablaron de su dieta. Y cuando el hombre ve cuán distinta la dieta es, debe haber plantado semillas en el corazón. Entonces aquí se nos muestra de que Dios le va a dar al pueblo remanente un mensaje que abre el corazón de aquellos que están alrededor nuestro. Entonces el propósito de la Reforma Pro Salud es hacernos luz en un mundo que está enfermo. Y es abrir oportunidades para hablar a la gente de salud, porque la salud y la salvación van mano en mano en el Evangelio. Cristo siempre sanaba y salvaba. No se separan. Esto de separarlas es un concepto moderno del cristianismo que no se le toma en cuenta la salud del cuerpo, solo nos preocupamos de la salvación. Eso no es bíblico. En la Biblia siempre la salud del alma va con restauración del cuerpo. Restauración del cuerpo. La salud, la salvación va mano en mano con la salud.
Y entonces al pueblo adventista Dios nos otorga un mensaje completo, un mensaje que restaura el alma y que restaura el cuerpo. Por eso que en estos tiempos, cuando el mundo está enfermo y padeciendo una pandemia que está matando a tantos, el pueblo adventista debiera haber brillado, pero no brillamos. ¿Por qué? Porque hemos abandonado los consejos, pues. Nos hemos hecho totalmente dependientes de un sistema médico que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces ahora, cuando nosotros podríamos estar cuidando a los enfermos, enseñándole medios naturales de sanidad, ¿qué ha ocurrido? Lo hemos abandonado y nosotros mismos no sabemos cómo tratarnos a nosotros mismos. Así que aquí vemos entonces claramente los elementos de la fe de estos muchachos. Es muy parecida a la fe adventista, muy parecida. Ahora, vamos al versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro, en el versículo 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Interesante, ¿no? Así que este hombre lo veía como una gran bendición. Él comía la comida del rey y Daniel y sus amigos, ellos comían las legumbres, que por supuesto las legumbres eran la comida del pobre. Mi papá siempre se reía porque dice que en el tiempo antiguo los ricos comían el pan blanco, los pobres tenían que comer pan negro, porque el pan negro era de la clase plebeya y los pobres eran los más saludables y los ricos eran más enfermos. Claro, pues, porque el comer pan blanco, azúcar blanca, era como algo de privilegio y los pobres deseaban comer pan blanco y azúcar blanca porque ellos comían pan negro, comían azúcar que no era refinada, era lo peor que se les daba, pero le estaban haciendo un favor. Lo mismo ocurre aquí. Melzar cree que el favor se lo están haciendo a él, cuando no, él le está haciendo el favor a estos muchachos. Él los está, a través de aquella comida, él los está preparando para, luego de 3 años, confrontarse con el rey. Y estos muchachos van a ¿cómo se llama?, a brillar. Y van a hacer retumbar a Babilonia, estos 4 muchachos. Muy bien. A estos 4 muchachos, mire ahora lo que viene la bendición divina. Dice, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda bendición y sueños. Qué maravillosa manera de presentar a Dios. Dios no es un Dios que le gusta mantener a su pueblo ignorante, no. Pero si somos fieles a Él, si lo ponemos a Él primero y estamos dispuestos a perderlo todo por Dios, incluso nuestra vida, entonces Dios se manifiesta en favor de su pueblo, actúa y hace lo que es imposible para nosotros hacer, porque Dios no podía escoger por Daniel y sus amigos. Ellos eran los que tenían que hacer. Ellos eran los que tenían que ejercitar su voluntad, sometiéndola a Dios y escogiendo la voluntad de Dios. Eso Dios no podía violar. Él puede capacitarnos, puede fortalecernos, pero Dios es el que tiene, nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. Si tú sabes que el tomar café es malo, Dios no te puede sacar el café de la boca, ni ir y tomar los paquetes de café de la despensa. Tú debes hacer la decisión. Dios te fortalece. Él va a poner el deseo y va a poner la fuerza para tomar la decisión y tú tienes que tomar la decisión y luego tú tienes que actuar. Y detrás de todo, Dios actúa haciendo lo imposible. Dios obra lo imposible por nuestro favor. Dios les dio discernimiento. Dios les dio sabiduría. Dios le dio el poder para tener la valentía de decir no. Y luego ahora Dios les da la capacidad de tener gran conocimiento. Así que, hermanos míos, aquí se nos muestra algo bien importante que a lo mejor nosotros no hemos entendido bien, porque no leemos el espíritu de profecía. Y es que a los pies de la grandeza se encuentra la humillación.
Si nosotros hemos de llegar a ser hombres y mujeres de influencia en el mundo, hemos de primero someter nuestra voluntad a Dios y aprender a serle fieles a Él primero, pase lo que pase. Estar dispuestos a perderlo todo, entregarlo todo a Cristo, y si es su voluntad, Él entonces nos hace grandes. Segundo, que la dieta juega un gran papel en la educación espiritual y en la educación moral. Estos muchachos no habrían llegado a ser grandes como llegaron a ser y a tener excelencia de carácter si ellos no hubieran decidido ser fieles en algo tan pequeño como la dieta. Interesante, ¿no? Porque nosotros no le tomamos. ¿Qué se va a tomar? Dios no se preocupa si yo tomo un vasito de vino. Si como un poquito de chanchito, ¿qué se va a preocupar Dios? Dios no se preocupa, Dios mira el corazón, decimos, ¿no? Son excusas. Porque el que es fiel en lo pequeño va a ser fiel en lo grande. Que somos infieles en lo pequeño. La dieta es algo comparado a otras cosas del plan de la redención. La dieta es pequeño, es importante, pero es pequeño. Pero si estos muchachos no hubiesen sido fieles en lo que comen y en lo que toman, nunca habrían podido estar de pie cuando vino el asunto de la imagen. Lo que los preparó para ser fieles en la gran prueba de la imagen, de la adoración de la imagen, fue que ellos estuvieron dispuestos a ser fieles en lo que comían y en lo que tomaban, en el cuidado de su cuerpo. Es esencial, queridos hermanos, el cuidar nuestro cuerpo, el vigilar lo que comemos, lo que tomamos. Es un deber religioso, dice la hermana de White. Es un deber moral. Entonces, Dios a estos 4 muchachos, Dios les da conocimiento. Ellos van a las universidades de Babilonia. Nosotros enviamos a nuestros jóvenes a las universidades de Babilonia cuando no están convertidos, cuando no han aprendido a ser fieles, cuando no aman a Dios de todo corazón, y vuelven de las universidades de Babilonia totalmente infieles. Han sido reeducados y vuelven como babilonios. Piensan como Babilonia, parecen adventistas, pero piensan como Babilonia. Han sido reeducados porque ellos no fueron convertidos y no aprendieron la lección de fidelidad antes de ir a la universidad. Se ve algo como absolutamente esencial enviar a nuestros jóvenes a las universidades para que saquen una carrera y se ganen la vida, pero es que no tenemos en contexto lo espiritual. Si un joven no es convertido, si un joven no es fiel a Dios y ha aprendido a amar a Dios y tiene la fortaleza de carácter para resistir las presiones que las universidades los van a poner, entonces un joven nunca debiese ser enviado a una universidad. Porque van a ser totalmente destruidos. Sus creencias van a ser totalmente destruidas. Y vuelven como infieles. Es donde más perdemos a jóvenes cuando van a la universidad. Es mejor que un muchacho fuese zapatero, pero que amase a Dios, que fuese doctor y tuviera su cabeza llena de dudas. ¿No les parece? Si nosotros realmente tuviéramos la vida espiritual como lo más importante, entonces educaríamos a nuestros niños a amar a Dios y a ser fieles a Él desde su infancia, porque ese es el objetivo de la vida de los muchachos adventistas y las muchachas adventistas, el ser fieles, ser luces en un mundo oscuro. Ellos no van a la universidad para sacar una carrera tan solo, ellos van a la universidad para influenciar a los profesores, influenciar a los estudiantes, llevar luz en aquellos lugares donde hay oscuridad. Pero van a aprender, ellos van a aprender, se sientan a los pies de los profesores, quedan vislumbrados por el conocimiento de los profesores y no comparten luz alguna. Nuestra luz se ha vuelto oscuridad, pero no estos muchachos, ellos eran fieles, entonces Dios podía usarlos y los puso en los más altos puestos del gobierno de Babilonia. Muy bien, así que les dio, y a Daniel le dio sueño. Así que aquí tenemos un pueblo que tiene un profeta. Y el profeta
es el que trae el mensaje de la salud al pueblo. Bien interesante, es Daniel el que decide no contaminarse. Es Daniel el que pide comer legumbres. Entonces aquí vemos que un pueblo que tiene un profeta, viven en Babilonia, como nosotros, pero el pueblo tiene un profeta, y el profeta es el que trae el conocimiento de esto. Interesante, ¿no? Nada es, todo tiene una lección en esto, son profecías, mostrando que el pueblo de Dios en el tiempo del fin iba a tener un profeta. Y que Dios a través de aquel profeta nos iba a dar conocimiento en cuanto a la salud. Cómo vivir cuando se vive en Babilonia. Muy bien. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora algunos creen que tristemente en los últimos años, en los últimos 20 años, 30 años, se toma dentro del pueblo adventista como señal de sabiduría el dudar y atacar los escritos del espíritu de profecía. Tristemente nuestros pastores muchas veces se gradúan de nuestras universidades siendo incrédulos en la luz que Dios nos ha dado como pueblo. Y ellos van e influencian a las iglesias a infidelidad, a incredulidad. La incredulidad, la duda ante los ojos de Dios es pecado. Porque si Dios se ha tomado el tiempo de dar luz a su pueblo y nos ha enviado un profeta, cuando tú rechazas al profeta, no estás rechazando al profeta, estás rechazando a Dios. Entonces, todo adventista del séptimo día debiera tener una fe personal. Tú debieses investigar las evidencias de nuestra fe personalmente y rechazar o aceptar de acuerdo a lo que tú, descubres. Pero tristemente, aquí en Australia, en Europa, la hermana de White ha sido rechazada casi totalmente. Es muy raro encontrar personas que creen en el espíritu de profecía. Aquí en Australia se levantó Desmond Ford, atacó, ¿cómo se llama?, a los escritos de Elena de White. Entonces hay mucha duda, hay mucha confusión, porque el pueblo no lee. Si nosotros leyésemos el espíritu de profecía, no habría duda que es una profeta verdadera. Pero no lo leemos. ¿Cuándo fuiste la última vez que te sentaste a leer los libros de la hermana de White? Y los tomaste seriamente y comenzaste a caminar en los consejos que ella ha dado. Como pueblo no hay pueblo en la historia de este mundo que tenga tanta luz como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No hay. Y sin embargo, somos un pueblo en oscuridad. ¿Por qué? Porque no nos hemos apoderado de la luz. El tener los libros rojos ahí guardados en la biblioteca no quiere decir que tú tengas la luz. La luz solamente llega a ser tuya cuando tú lees, investigas, estudias y luego vives de acuerdo a aquellos principios, como estos jóvenes. Entonces somos luz. Una de las señales del pueblo de Dios en el tiempo del fin, si vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que una de las características del pueblo de Dios es que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? En el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10, se nos explica qué es el testimonio de Jesús. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que, ¿qué es el testimonio de Jesús? Es el espíritu de profecía. El testimonio que valida la presencia de Jesús en medio de un pueblo. Es la manifestación de un profeta verdadero.
Y si vienes al capítulo 22, versículo 8, muy similar la experiencia. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Nuevamente trata de adorar al ángel, Juan. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Así que, ¿qué es el testimonio de Jesús? Son los profetas, el espíritu de profecía. Es el espíritu de Dios obrando y hablando a través de un profeta. Así que una de las características del remanente en el tiempo del fin es que tiene la manifestación de un profeta verdadero. Si la iglesia adventista, la hermana de White, no es profeta, entonces no somos el remanente. Simplemente. Y en el capítulo 10 de Apocalipsis, la experiencia a través de la cual la iglesia adventista se iba a levantar, el origen de la iglesia adventista se encuentra en el estudio del libro de Daniel, el pequeño libro en la mano derecha del ángel, que está abierto. Juan lo come, Juan es símbolo del remanente, lo come y es dulce en su boca y amargo en su vientre. Entonces la gran experiencia que el libro de Daniel iba a traer una experiencia dulce, el que Cristo venía, pero luego iba a venir el gran desengaño, ¿no? El hecho de que Cristo no vino cuando había sido predicho. Y cuando Juan en el capítulo 10 dice, el capítulo 10, versículo 10 dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y luego dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Y luego dice, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y pueblos. La iglesia adventista es un pueblo que profetiza. Y profetizamos porque tenemos a un profeta en nuestro medio. Somos un pueblo de profecía. Entonces, Dios nos otorga un profeta. Esto muestra el levantamiento nuevamente de un profeta dentro del pueblo de Dios. Y que caracteriza, esto es una de las características del remanente, que tenemos profeta, y por lo tanto somos un pueblo profeta. La Biblia nos presenta en ese, somos caracterizados por Daniel, somos caracterizados por Juan, Elías y Moisés, y son ilustraciones del pueblo adventista. Entonces tenemos a un profeta y hemos de creer, no debemos estar avergonzados que tenemos profeta. Lo opuesto, debe ser fuente de gozo que Dios ha visto necesario darnos luz. No es luz que sobrepasa las escrituras, es luz que nos ayuda a entender y a vivir las escrituras. La hermana de White no se encuentra en sobre de las escrituras, sino que se complementa con las sagradas escrituras. Por eso es que como pueblo tenemos tanto conocimiento, porque Dios nos ha dado profeta. Pero no es bueno como se llama, hacerles escultura a los profetas y todo eso. Tenemos que vivir por la palabra de ellos, porque es la palabra de Dios. Mateo, vámonos de vuelta a Daniel. Daniel capítulo 1. Y ya se nos está acabando el tiempo. Nos queda todavía un ratito. Daniel capítulo 1. Daniel 1, versículo 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Ahora venía la prueba de fuego. Después de 10 días sus rostros parecían más sanos, tenían más fortaleza. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que vienen ante el rey los va a examinar. ¿Qué prueba, no? Dice entonces, si el rey habló con ellos
y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, no fueron hallados otros. Y luego dicen, todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Qué increíble, ¿no? ¿Qué iban a pensar Daniel cuando confrontaron esta prueba al principio de su estadía en Babilonia? Que la fidelidad a Dios los iba a llevar a tales cimas de éxito, cuando al principio ellos se imaginaban lo peor. Es lo mismo que confrontamos ahora. Si no te pones la vacuna, entonces vas a quedar sin trabajo. Sin trabajo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a perder la casa. ¿Cómo le voy a dar de comer a mis niños? ¿Qué voy a hacer? Si te pones la vacuna, si no te pones la vacuna, entonces aquí ahora ya nos están diciendo no vamos a poder ir a comprar, no vamos a poder salir de las casas, no vamos a poder ir a las playas. Nos están restringiendo totalmente las libertades. Han apretado totalmente el nudo. Y tristemente, los hermanos adventistas están cayendo como moscas por salvarse a sí mismos. ¿Y qué hacemos entonces? Pero pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí que entonces se viene la prueba. ¿Vamos a amar a Dios más que nuestra propia vida? ¿Estaremos dispuestos a perderlo todo por el honor de la ley de Jehová, incluso por las leyes de la salud? Porque esto no es una prueba en cuanto a la ley moral. Esta es una prueba en cuanto a las leyes de la salud. Dios nos está dando la capacidad de aprender a desarrollar músculos y confiar en Él ahora. Pero si somos fieles, ¿qué va a ocurrir? Yo tengo que trabajar, yo tengo que ir a ver a mi mamá al otro lado del mundo. ¿Qué va a ocurrir? Mi mamá venía hablándome ayer y me dice, hijo, si no me dejan salir, mi mamá tiene 87 años. Si no me dejan salir a juntarme con mis amigas, yo me vacuno. Mi mamá es una persona bien simple, ¿no? Ella fue tan solo tercer año de educación. Entonces yo la dejé que hablar, y le dije, mami, ¿y qué pasa si te viene una apoplejía? ¿Qué pasa si te viene un ataque al cerebro? Me dice, ¿puede ocurrir? Sí, mami, hay muchas personas que están quedando paralizadas y todo eso. Ah, me dice, después se puso a hablar en contra de la vacuna. Pero vemos las realidades que están ocurriendo y no vemos más allá de lo que está ocurriendo. Durante la semana fui a visitar a una familia que la esposa estaba pasando por una crisis nerviosa muy, muy fuerte. Y tuve que viajar como 3 horas para ir a verlos. Me escapé, como soy pastor, me escapé. Si me pillaban, entonces yo les decía, soy pastor, voy a visitar a una familia. Para eso hay permiso. Entonces me fui a verlos. ¿Y qué es lo que la llevó a esta crisis nerviosa? Tiene un sulmenage, ataques de pánico. ¿Por qué? Está aterrada. ¿Por qué está aterrada? Por la presión que le están poniendo. Entonces ella está mirando al gigante como Saúl y los soldados miraban a Goliat. Un gigante terrible, nosotros no lo podemos conquistar. No hay salida. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Cómo voy a pagar la casa? ¿Qué vamos a hacer? Porque el esposo también puede, ella es profesora y ya le dijeron que si no se vacuna no vuelva al trabajo. Aquí hay más de 7,000 maestros que no se han vacunado y no están dispuestos a vacunarse y están saliéndose de sus trabajos. Va a haber una tremenda crisis. Entonces, pero ella está con esa tremenda presión encima. Entonces yo le dije, hermana, le dije, cuando miras al gigante, tienes que mirarlo con los ojos de David, no con los ojos de Saúl. Cuando Saúl miró al gigante, se asustó del gigante, dijo, es muy grande, yo no lo puedo vencer. Cuando David miró al gigante, dijo, wow, ese gigante es bien grande. Pero luego miró a Dios y dijo, mi Dios es más grande. Este gigante ya Dios lo hizo paté. Esa es la manera que tenemos que mirar. Estos muchachos miraron el problema, pero ellos sabían que el Dios de ellos era mucho más grande. Miren las palabras que tienen los amigos de Daniel cuando confrontan
al horno de fuego, cuando confrontan a Nabucodonosor, enojado porque no adoran sus dioses. En el versículo 16 del capítulo 3 de Daniel, se ve la mentalidad de estos muchachos. Ellos conocen a Dios. Dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Entonces se fijan que ellos ven el horno de fuego, no están asustados del horno de fuego. ¿Por qué no están asustados del horno de fuego? Porque ellos saben que el Dios de ellos es mucho más grande que el horno de fuego. Entonces ellos ven las circunstancias de la vida a través de la realidad del omnipotente Dios. Y luego dice, y si no, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos conocían a Dios, sabía de que Dios podría permitir que murieran, pero ellos no estaban dispuestos a vender su fidelidad por unos años más de vida. Ellos estaban dispuestos a morir por Dios, sabiendo de que el gran Dios de ellos puede hacer lo imposible, puede hacer cualquier cosa, puede abrir el mar rojo, puede detener el sol, puede resucitar a los muertos, puede hacer lo imposible para Dios. Todo es fácil, todo es fácil. Entonces, como pueblo de Dios hemos de aprender a tener la fe de Daniel, que se llama la fe de Cristo. En Apocalipsis 14:12. He aquí los santos. Vamos a leer los de Apocalipsis, la descripción del remanente en el tiempo de gran prueba que viene. Capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa era la fe de Daniel y sus amigos. Una fe que pone su dependencia en Dios y su confianza en Dios, pase lo que pase. Sabemos que para Dios no hay nada difícil. Todo es posible. Entonces, si para Dios todo es posible, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos ponemos ansiosos? Es porque lo dudamos. Fue Jesús el que dijo en el libro de Mateo, miren, el consejo maravilloso de nuestro Señor Jesús de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida. Debemos vivir nuestra vida sin preocuparnos. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis. La palabra afanarse es preocuparse, no estés ansioso por vuestra vida. Por la vida no hay que estar ansiosos, no, así dice Jesús. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué pregunta, ¿no? ¿Cuándo vieron a un pajarito parado en un arbolito con la mano así diciendo, ¿qué voy a comer? No tengo nada para comer. Nunca los pajaritos se preocupan. Los animales del campo, no, ¿por qué no? Porque Dios es el que los alimenta. Y cuánto más valemos nosotros. Y si nosotros valemos más que los animales, ¿no se va a preocupar Dios de vestirnos y alimentarnos? Claro que sí. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadirse a su estatura un codo? ¿Cuándo fue la última vez que solucionaste un problema preocupándote? ¿Has alguna vez encontrado solución a través de la preocupación? No, lo opuesto. La preocupación te confunde y no sabes lo que hacer. Es como que te vuelve un nudo. No, hermanos, hemos de aprender a no preocuparnos porque para el pueblo de Dios la preocupación es pecado. ¿Por qué es pecado, pastor? Porque si tenemos un Dios para el cual nada es imposible, nada es difícil, ¿por qué nos vamos a preocupar? Si tu padre fuera el hombre más rico de tu país, ¿tú te preocuparías alguna vez de asuntos financieros? No. ¿Por qué? Porque mi papá me puede dar plata.
Entonces, si Dios es tu Padre, que es el hombre que es el ser más poderoso del universo, ¿por qué nos preocupamos, hermanos? ¿Por qué tenemos miedo del quedarnos sin trabajo? ¿No puede Dios proveerte? ¿No puede alimentarte? Y luego dice el Señor Jesús, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Qué lindo, ¿no? Porque a nosotros nos parece que el trabajo es la manera que nos ganamos la vida. Pero no es así. Es Dios el que te da la vida y que provee todo lo necesario para tu vida. El trabajo es un don de Él, un medio a través del cual Él cumple su palabra, pero Él lo puede hacer incluso si no tienes trabajo. Yo no he ganado salario, ya se les he contado varias veces, por los últimos 10 años no he ganado salario. Y yo he llevado a cabo ministerios totalmente por fe, donde no hay entradas constantes. Y el Señor provee. Yo esto lo he probado vez tras vez, tras vez, tras vez. Que Dios provee, Dios alimenta, Dios paga nuestro arriendo, Dios, cuando teníamos deudas, ahora ya no tenemos ninguna deuda, el Señor las pagó todas, Él nos proveyó todo para pagarlo. Miren, fíjense, Dios es maravilloso. Tenía yo una deuda que mis hijas me metieron. Cuando se salieron al mundo, mis hijas me metieron una tremenda deuda, $20,000. Para alguien que no gana salario, es una tremenda deuda. Y no tenía cómo pagarla. Se acumuló la deuda y llegó a $60,000 en intereses y un montón de cosas. No tenía cómo pagarla. Entonces me puse a orar, a pedirle al Señor, Señor, págame la deuda, no tengo cómo pagarla. Y el año pasado, cuando salió el bichito, este bichito que nos tiene a todos en problemas, el Señor, aquí la ley pasó de que uno podía sacar dinero de ¿cómo se llama? Del dinero que está para la jubilación. Y permitían sacar $20,000. Así que yo me puse en contacto con la compañía y le dije, mire, tengo $20,000, ¿podríamos saldar la cuota de $20,000? Sí, me dijo, no hay problema, porque ellos querían que les pagara la deuda, y así que el Señor me sacó así del problema. No me dio plata para nada más, solamente para pagar la deuda. Por meses le había estado orando que me sacara de la deuda, porque el que está en deuda es esclavo. Así que gracias a Dios el Señor lo limpió, ya no tengo ni una deuda más, nada, 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 no le debo ni un centavo a nadie. Y yo no gano salario, hermano. Entonces, ¿puede Dios sostener? Estas palabras son fieles y verdaderas. Solo aquel que está dispuesto a ponerse de parte de Dios y sufrir lo que sea para ver la gloria de Dios, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Entonces el Señor Jesús dice, porque os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Yo la ropa que llevo puesta toda me ha sido regalada. Todo. Nunca me compro ropa. El Señor me la regala. Cuando necesito, el Señor siempre me envía a alguien que me regala o que me compra. Siempre. Dice luego, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí se encuentra el pecado. Somos de poca fe. Dudamos la palabra de Dios. No confiamos que Él va a cumplir su palabra. A nosotros Dios nos ha probado, pero nunca nos ha fallado. Teníamos una van, un vehículo de familia. Yo lo compré cuando estaba en el ministerio, nos daban dinero para comprar vehículos o para mantener los vehículos, y con eso me compré un vehículo a 10 años de plazo. 10 años, ¿qué estaba pensando en aquel tiempo? Pero bueno, me metí 10 años, compré un vehículo nuevo, bonito. A los 5 años el Señor me llama a vivir por fe. Y la traté de vender, traté de venderla y no la pude vender. Así que un día le dije, Señor, ¿qué quieres que haga con la van? Y me dice, la van va a ser mi regalo para ti. Yo te la voy a pagar. Tenía que pagar $750 al mes. Cuando uno tiene un salario, eso en Australia eso se puede hacer fácil, cuando uno tiene un salario bueno. Pero cuando no tienes salario y estás aprendiendo a vivir por fe, $750 es un montón de plata. Entonces, todos los meses teníamos que pagar. Y el Señor proveía el dinero mensualmente para pagar la van. La pagábamos, pero llegó un tiempo que el Señor probó nuestra fe y no pagó. Un mes.
2 meses. 3, me llamaron de la compañía. Oiga, ¿no ha pagado la van? Dice, sí, ya la voy a pagar. No puedo pagarla por el momento, pero ya la voy a pagar. ¿Y qué pasa? Es que, mire, yo soy misionero y yo vivo por fe, yo no gano salario. Yo dependo de Dios. Ah, les conté mi testimonio, yo dependo de Dios. Y cuando Dios provee, yo la pago. Dios no ha proveído, no la he podido pagar, pero ya el Señor va a proveer, es su van, no se preocupe, ya la va a pagar. De primera, cuando no la podía pagar, se me volvía el estómago, se me apretaba, ay, me van a quitar la van, ¿qué va a pasar? Me van a quitar la van. Después dije, Señor, esta es tu van. Si tú quieres pagarla, muy bien, yo ya no me preocupo más. Es tu van. Si me la llevan, se la llevan. Si tú la pagas, la pagas. Tú dijiste que me vas a proveer, yo estoy creído de que tú la vas a pagar, así que no me preocupo más. No me preocupe más. El Señor la pagó por 5 años y medio. En el último año se demoró, se atrasó el Señor 6 meses, pero aquí en Australia hay una ley que dice que luego que la has pagado 90% no te la pueden quitar, y los pillos la pagan hasta 90% y después ya no pagan más porque no te la pueden quitar. Porque ya con los intereses has más que repagado lo que tenías que pagar. Entonces me llamaban, oiga, ¿va a pagar la van? Yo les decía, sí, miren, no me llamen más, yo soy misionero, no soy ladrón, vivo por fe, pero no soy embustero, le dije. Ya les he explicado de que yo vivo por fe, Dios es el que paga la van, no me ha proveído para pagar la van, pero apenas la pague, apenas él provee el dinero, yo les pago. Me llamaron otra vez, le dije, miren, cuando llegue agosto 21 del año 2015, debía ser el último pago. 6 meses tarde, debía más de $3,000. Les digo, cuando llegue agosto yo voy a pagar el último pago y se acabó, les dije. Ah, ya está bien, se quedaron contentos. Y yo no tenía de dónde sacar el dinero. Pero estábamos orando con mi esposa. Fuimos a Singapur a predicar. Y los hermanos allá nos dieron donaciones. Ellos no tenían ni idea lo que teníamos que pagar, lo que estábamos pasando. Nos dieron donaciones, nos regalaron dinero. Llegamos con los bolsillos llenos, llenos de vuelta a Australia, y el dinero necesario para pagar la última cuota. La pagamos toda y el Señor terminó la van. 5 años y medio. Yo la llamaba la van de la fe. Saben ustedes que el Señor me la arregló. Una vez se me echó a perder y no tenía dinero para arreglarla, y yo oré y en el nombre de Cristo le pedí que la arreglara, y ahí aprendí que el Señor es mecánico. Me arregló la caja de cambio y sigo andando sin ningún problema. Así que hemos de aprender a confiar en Dios, hermanos. El Señor nos está trayendo al punto que nos va a probar totalmente. La prueba que estamos pasando es Daniel capítulo 1, pero pronto viene Daniel capítulo 3. Y si no hemos aprendido a confiar en Dios ahora y aprender a serle fiel, pase lo que pase, no importa que se caiga el cielo, no importa lo que pase, entonces cuando venga Daniel capítulo 3, la adoración de la imagen, no nos vamos a poder estar de pie, va a ser muy, muy difícil, porque las lecciones que debiéramos haber aprendido de confianza en Dios, no las hemos aprendido. Pero si tú te sometes al Señor y permites que Él te pruebe, que Él te desarrolle, que Él te guíe, entonces Dios te va a defender, Dios va a obrar milagros, Dios va a abrir el mar rojo, va a detener el sol, Dios va a hacer todo lo que es necesario para que tú seas honrado en los ojos de los seres humanos, porque tú le has honrado a Él. La lección más importante que debemos aprender como pueblo ahora es la obediencia por fe a todo lo que Dios nos ha dicho, para que lleguemos a ser aquel pueblo lindo que es representado por Daniel, un pueblo fiel, que es fiel a Dios en todo, incluso en lo que se come. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Pastor, ¿me escucha? Sí, sí. La pregunta que yo quería hacer era, usted dijo que claramente hay que estar dispuesto a sufrir, a morir por Cristo, por el tema de la obediencia. Y en mi caso, tengo el tema de que yo voy a entrar a la universidad
y mi familia me está poniendo presión. O sea, por lo menos mi madre me dice, no me tienes excusa para si no me estudias el próximo año. Entonces, en mi caso, me estaría enfrentando al menosprecio, a las burlas y a insultos de básicamente a la oposición de toda mi familia. ¿Cómo puedo Claro. desarrollar esa fe, esa fortaleza que tuvieron esos siervos de Dios en el pasado? Tienes que pasar mucho tiempo con Jesús, porque tú tienes que amar a Jesús más que a tu familia y a tus padres. Entonces has de pasar mucho tiempo con Cristo en oración y en el estudio de su palabra, para que Él sea el que llene tu corazón y para ti sea un deleite servirle a Él. Gracias, pastor. Pastor, Mantente fiel, muchacho. El Señor te va a bendecir. amén, amén. Pastor Samuel, muy buenas tardes, acá desde el Perú. Feliz sábado. Primera vez que le estoy escuchando y verdad muy interesante. Escuché algo así de la vacuna, ¿no? Y si me podría aclarar, yo me he hecho vacunar, ¿no? Había un montón Ya. de comentarios acá en el Perú, ¿no? Yo tengo 55 años, soy docente dentro de nuestros colegios y bueno, yo a veces yo llego, ¿no? A pensar de que cuando es la voluntad del Señor, o sea, con vacuna, no sea vacuna, sea vegetariana o no, ya Dios nos manda a descansar, vamos a descansar, ¿no? Pero un poquito me gustaría que me aclare acerca de las vacunas. Gracias, pastor. Ya, gracias, hermana. La posición fatalista de que, bueno, cuando llega mi hora yo muero y no importa la hora ya yo muero. No es como se llama la manera que Dios piensa. Sí, nuestra vida, nuestros días, ¿cómo se llama? Están en la mano de Jehová, pero Dios desea que vivamos nuestros días para su honra y su gloria. Ya sean 20 o 80 o 100 años, los días que Dios nos da han de vivir para su gloria. Miren, yo estoy cuidando a mi suegro, lo sacamos de la casa de ancianitos donde lo habíamos puesto para que lo cuidaran, pero como no lo podíamos visitar, él se estaba muriendo. Literalmente, cuando lo trajo a la ambulancia aquí, él llegó muriéndose. Yo pensaba que tenía horas de vida. Pero le cambiamos su dieta inmediatamente, le comenzamos a dar vitaminas y todo eso, y ahora está vivito y coleando. Entonces se le extendió la vida. Y todo depende de la manera que nosotros tratamos nuestro cuerpo. Entonces, nosotros hemos de vivir nuestra vida de tal modo y nuestro cuerpo ha de ser tratado como el templo de Dios. Si nosotros pudiésemos ver al Espíritu Santo viviendo en nosotros, viviríamos de la manera que vivimos, comeríamos y tomaríamos las cosas que tomamos. Si lo que comemos y tomamos destruye la salud del organismo y la capacidad de tener una vida de relación profunda con Dios y interrumpida por aquellas cosas, ¿no creen entonces que nosotros debiésemos aprender a comer y a vivir de tal modo que nos capacite más profundamente para caminar con el Señor? Pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Este estudio que usted está haciendo de Daniel es algo que yo no lo había escuchado antes. Ya yo soy adventista mucho tiempo y he escuchado estudios de Daniel, pero este estudio de Daniel específicamente en el que usted ve el libro de Daniel completo, desde el capítulo 1, como un libro profético, porque clásicamente uno dice la primera parte de Daniel es como algo histórico y la segunda parte de Daniel es realmente donde va la profecía en sí, ¿no es cierto? Aparte de Daniel 2, que es la estatua. Pero esta manera que usted lo ve es algo bien único. Yo quisiera preguntarle, ¿cuándo es que el Señor a usted le ha revelado esta manera de ver al libro de Daniel? Es que las historias del Antiguo Testamento son proféticas. Ese es un principio de interpretación bíblica. Lo llamamos el tipo y el antitipo. Entonces, muchas de las historias, la gran cantidad de las historias del Antiguo Testamento son típicas, son profecías contadas en manera de historia, son historias verdaderas de la vida real que tienen una aplicación profética al futuro.
Por ejemplo, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, una historia verdadera, pero que muestra proféticamente cuando Dios iba a tener que sacrificar a su hijo por salvarnos a nosotros. La historia del diluvio, Jesús nos dice que así como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así que nos muestra claramente que la historia del diluvio es una historia profética. Entonces, cuando uno toma eso, uno al estudiar el libro de Daniel se da cuenta que las historias del libro de Daniel son profecías que nos ilustran lo que el pueblo de Dios va a pasar en el tiempo del fin, desde que comienza el juicio en adelante. Gracias, pastor. Muy bien, ya se nos pasó el tiempo, hermanos. Hemos hablado harto. Yo tengo que prepararme ahora porque en un rato tengo que predicar para México. El Señor abrió la oportunidad de predicar a través de una radio transmisora muy grande a la ciudad de Tijuana, que es una de las radios más importantes. El Señor ha abierto esta oportunidad, así que manténgannos en oración. Muy bien, un gusto de haber pasado con ustedes. Nos vemos el próximo sábado nuevamente. Inclinemos el rostro y vamos a terminar con oración. Nuestro amado Dios, cuán agradecidos estamos por tu maravillosa gracia, porque tú eres un Dios que perdona, un Dios que nos ama. Nos has dado tanto conocimiento lindo, Señor, que si lo practicáramos seríamos un pueblo poderoso, un pueblo luz. Pero tristemente, Señor, lo ignoramos, lo hemos abandonado y nos hemos vuelto tinieblas, Señor. Queremos pedir que pongas en nuestro corazón la determinación de ser como Daniel. Que nos des, Señor, a discernimiento espiritual, nos des la sabiduría que le diste a tus hijos, la valentía, Señor, para ponernos del lado de la verdad y de lo correcto, aunque el cielo se caiga, Señor. Enséñanos a ser como Jesús. Danos tu amor para amarte con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y danos un amor tan profundo por nuestros hermanos, nuestros amigos, todos los que nos rodean, nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, a vivir tal vida, que así como Daniel y sus amigos fueron un ejemplo y ganaron, Señor, al rey y a la corte y trajeron a tantos a tu reino, que de la misma manera, Señor, nuestra vida testifique por ti de tal modo que otros anhelen ser como Jesús. Gracias, Señor. Bendícenos, danos paz en el corazón, llévanos cada día a un arrepentimiento más profundo y que no nos avergoncemos de Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén. Amén.